Hoy vamos a relatar uno de los episodios más oscuros de la historia criminal de nuestro país. Nos adentramos, quizás, en el asesino en serie más prolífero, cruel, despiadado y tenebroso que ha deambulado por España, el cual se vanagloriaba de haber terminado con la vida de al menos 48 personas. Su forma de matar, su frialdad, su falta total de empatía y sus rasgos psicológicos que transitaban entre la psicopatía y la esquizofrenia hicieron que Manuel Delgado Villegas pasase a formar parte para siempre de la historia negra del crimen patrio, con el sobrenombre del Arropiero. Corría el año 1970, concretamente el 3 de diciembre. La policía del pueblo gaditano del puerto de Santa María encontraba flotando en las aguas del río Guadalete el cuerpo sin vida de un hombre. Tras rescatar dicho cuerpo e identificarlo como el de Francisco Marín, se llevó a cabo la autopsia de manos de un médico de guardia de la Marina, que resultó no ser forense. Este determinó que la muerte se había producido por ahogamiento, pero tras la práctica de una segunda autopsia, esta vez a manos del doctor Frontera, se encontraron signos evidentes de asesinato. Al parecer, la víctima había fallecido tras recibir un golpe en el cuello que provocó una lesión mortal en la tráquea. Lesión poco apreciable para el ojo inexperto, pero que no pasó desapercibida para el experimentado facultativo. Es más, en sus valoraciones, Frontera llegó a advertir a los investigadores de que se enfrentaban a un hombre que sabía matar, que posiblemente ya había matado antes y que seguramente volvería a matar. Y así fue. En las Navidades de ese mismo año desaparece Antonia Rodríguez, a la que sus allegados conocían como Toñi. Son su madre y hermana las que dan la voz de alarma al ver que la joven, que además padecía una discapacidad intelectual, llevaba algunos días sin volver a casa. Finalmente, los agentes localizan el cuerpo de la chica a las afueras del puerto de Santa María, en una zona de maleza y rastrojos. Parece ser que el asesino había empleado para terminar con su vida sus propias medias, con las cuales la estranguló hasta su muerte. Este crimen marcaría un antes y un después, ya que gracias a él los investigadores pudieron ponerse tras la pista del posible homicida. Al parecer, Toñi tenía un novio que solía visitarla cada tarde en su domicilio de la calle Lauria. Es más, la joven, acompañada por este presunto novio, frecuentaba un bar conocido de la zona, regentado por un tal Paco. Este hombre declaró que el acompañante de la finada era Manuel Villegas, apodado el Arropiero, y que recordaba que una tarde el propio Manuel le enseñó unas medias y le comentó que eran para regalárselas a Antonia. Lo que le dijo después y puesto en retrospectiva, hiela la sangre del más valiente, pues al parecer este le dijo a Paco: si supiera ella que serán las últimas que se ponga. Finalmente, el 18 de enero de 1971, Salvador Ortega, inspector de la policía, procedió a la detención del sospechoso, llevándolo a dependencias policiales. Una vez allí, se le preguntó si recordaba dónde se encontraba el día de la desaparición de su novia. Él respondió que dicho día había acudido al cine. Es más, llegó a mostrar una entrada de esa misma fecha. Durante el interrogatorio fingió un ataque epiléptico para evitar seguir siendo preguntado, pero tras varias horas el detenido terminó confesando. Su confesión realmente pilló a todos por sorpresa, ya que, al parecer, nadie se esperaba que, de forma espontánea, asumiese la autoría del asesinato de Toñi. Relató que la tarde de autos marchó con la chica a una zona apartada, que una vez allí, ésta le propuso hacer algo de índole sexual que a él no le gustó. Al negarse, y siempre, según sus palabras, la chica comenzó a reírse y a poner en entredicho su virilidad.
haciendo alusión a que otros hombres le habían practicado aquello que él se negaba a hacerle. Esto lo enfureció de tal forma que, cogiendo sus propias medias, la asfixió hasta la muerte. Todo podía haber terminado aquí, un crimen pasional, un hombre que termina con la vida de una mujer en un arrebato machista, pero no. Nada en este asesino rozaba la lógica criminal. Al continuar con su relato, hizo palidecer con una mezcla de horror, náusea e indignación a todos los presentes. Según narró, durante los días posteriores al crimen, continuó yendo al descampado para practicar sexo con el cadáver. El propio inspector Salvador Ortega le llegó a preguntar: ¿cómo has podido venir aquí para acostarte como una muerta? Y Manuel, ni corto ni perezoso, y haciendo gala de su frialdad y carencia de empatía, respondió: así es mejor porque no habla. Pero, ¿quién era realmente Manuel Delgado Villegas? Manuel nació un 25 de enero de 1943 en Sevilla. Su madre, Josefa, falleció al dar a luz con tan solo 24 años. Su padre se dedicaba a la venta de chatarra en invierno y de los dulces de arrope en verano. De ahí el apodo de arropiero, el cual tenía su padre, y es muy común en esta zona de España que a los hijos se les conozca como los hijos de, en este caso, el hijo del arropiero, y con el paso del tiempo, el propio hijo termine cogiendo el mote o sobrenombre de su padre. Durante sus primeros años de vida vivió con este y su hermana en el arrabal. Al poco tiempo, su padre conoció a otra mujer y lo abandonó junto a su hermana, por lo que terminaron ambos en la casa de su abuela en Mataró, municipio de la provincia de Barcelona. Al parecer, los dos niños sufrieron una infancia donde las palizas y abusos eran constantes. Hay que hacer hincapié en el momento social que se vivía en España en esa época. La posguerra trajo hambre y desesperación a muchos hogares. Todo esto unido a que Manuel tuvo muchos problemas de desarrollo, no aprendió a leer ni a escribir, su tartamudeo lo aislaba de los demás, ya que era incapaz de mantener ninguna conversación fluida, y todo esto acompañado de una dislexia. Hicieron pensar a sus allegados que el niño padecía retraso mental. A los 18 años se alista en la Legión, pero su fuerte adicción a la marihuana hizo que durase muy poco tiempo entre filas y fue declarado no apto, ya que dicho consumo le provocaba convulsiones y ataques epilépticos. Pero su paso por la Legión no fue en vano, ya que allí aprendió una técnica que sería la empleada para cometer sus crímenes: el golpe del legionario. Este consistía en asestar un golpe seco en la nuez de una persona para noquearlo o incluso causarle la muerte, ya que si se hace con precisión llega a fracturar un pequeño hueso llamado hioides. Esto se convirtió en su seña de identidad. Una vez es expulsado del ejército, el arropiero comienza a mendigar por las calles de Barcelona pidiendo limosna, llegando hasta París o Roma como un sin techo. Su deriva lo llevó a prostituirse para ambos sexos. Era bueno en esa profesión, ya que tenía una condición denominada anaspermatismo, lo que le hacía poder mantener relaciones sexuales muy prolongadas sin llegar a eyacular. Fue detenido en multitud de ocasiones por la ley de vagos y maleantes, aunque nunca llegó a pisar una prisión. Se le solía enviar a centros psiquiátricos motivados por las múltiples convulsiones que padecía. Fue en esa época donde comenzó a dejarse un bigote muy característico, copiado de un actor al que admiraba, Cantinflas, y según Juan Ignacio Blanco, fue también en esa época donde llegó a vender en más de 1000 ocasiones sangre para clínicas privadas. Tras ser detenido, Manuel confesó 48 asesinatos. Se le pudo asociar directamente con 22, pero finalmente solo se le pudieron probar 7.
El más antiguo que se le pudo atribuir fue el de un hombre que dormía en la playa de Garraf, en Barcelona, en enero de 1964. La víctima se encontraba tendida y con una chaqueta cubriendo su cara, sin motivo ninguno, o mejor dicho, sin explicar el por qué lo hizo. El arropiero cogió una piedra de grandes dimensiones y la dejó caer sobre la cabeza de Adolfo Folch, que así se llamaba el finado. Este era cocinero y se había acercado a la playa para dejar unas cacerolas en el mar y así quitar la grasa y el óxido que se acumulaba. Mientras el mar hacía su efecto, el hombre se echó a descansar y fue el momento que Villegas aprovechó para terminar con su vida y robarle las pocas pertenencias que tenía en su poder. La segunda de las víctimas confirmadas fue Margaret Boudrier, una joven de origen francés de 21 años de edad, a la que mató de una puñalada por la espalda en Ibiza. Al parecer, la joven, el 20 de julio de 1967, había ingerido algo que la hizo quedar en un estado de semi-inconsciencia en un chalet abandonado. Cuando recobró el conocimiento, estaba siendo víctima de un abuso por parte del arropiero. Este no dudó en terminar con su vida y, una vez fallecida, seguir profanando su cuerpo. El tercer asesinato al que se le pudo vincular fue el de Venancio Hernández. Este hombre apareció un 20 de julio de 1968 flotando en un río de Madrid. Según explicó el propio asesino, se acercó a la víctima para pedirle algo de comida y ésta le dijo que se pusiese a trabajar. Según relataba, esta expresión y la forma en cómo se lo dijo lo hizo enfurecer, por lo que le practicó el golpe del legionario y terminó tirándolo al río. Su cuarta víctima fue Ramón Estrada. Al parecer, este era un millonario de Barcelona. Contrataba habitualmente los servicios sexuales de Manuel. En uno de esos encuentros, el arropiero le exigió más dinero por dichos servicios, concretamente 1.000 pesetas, lo que hoy serían unos 6 euros, a los que Esteban se negó. El asesino entró en cólera al entender que Ramón podía perfectamente pagarle sin ningún problema, por lo que terminó con su vida golpeándole repetidamente con la pata de una silla. El quinto nombre que aparece en la lista de sus crímenes probados es el de Anastasia Borrella. Anastasia era una mujer de 68 años de edad que trabajaba en un bar de Mataró. El 23 de noviembre de 1969 regresaba de trabajar cuando se cruzó con el arropiero. Este le pidió mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó y amenazó con llamar a la policía. Sin pensárselo, terminó con su vida, asestándole un fuerte golpe con un ladrillo. Tras esto, arrastró su cadáver hasta un túnel, donde, aprovechando la oscuridad y la soledad, abusó en repetidas ocasiones de la víctima ya fallecida. Y como ya sabéis, el sexto asesinato fue el de Francisco Marín en el puerto de Santa María y que, tras una serie de acontecimientos, llevaron al de Toñi, que fue la séptima y última de las víctimas, cuyo crimen propició, además, su detención. Se le atribuyeron asesinatos comprendidos entre 1964 y 1971 en Cataluña, Madrid y Cádiz, pero también contó que había cometido homicidios en París, hecho que nunca se pudo probar. El inspector Salvador Ortega forjó una difícil amistad con el asesino para intentar sacar toda la información posible de los crímenes y poder encontrar los cadáveres. Ortega descubrió en el arropiero a un experto asesino, una persona con rasgos psicopáticos. El informe psiquiátrico que se le realizó en Madrid el 12 de abril del 72 le definió como un peligro social en grado supremo. Se hace un informe por el cual se dictamina que, si se llegase a celebrar un juicio, posiblemente se podría alegar enajenación mental incompleta, por lo que, con una condena de 15 años, el recluso podría recuperar pronto la libertad y estar de nuevo en disposición de matar. Finalmente, la Audiencia Nacional sobresee el caso y opta por no juzgarle nunca y dejarle hasta el final de sus días en manos de los responsables psiquiátricos de instituciones penitenciarias.
Manuel Delgado Villegas nunca fue juzgado. Por el contrario, se le internó de por vida, pero 21 años después de su detención, la propia Audiencia Nacional se retractó, afirmando que su internamiento sin juicio podría ser incompatible con el sistema de garantías de derechos fundamentales previstos por la ley. Tras más de 20 años de psiquiátrico en psiquiátrico, el arropiero cambia su actitud, deja de reírse y vanagloriarse por los crímenes cometidos, deja de enfrentarse y crear conflictos con el resto de sus compañeros reclusos, manifiesta que desea curarse para disfrutar de la libertad, y esta se hace patente con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, por lo que tras 26 años de encierro es puesto en libertad. Pasa sus últimos años como una sombra, sin que nadie se percate de quién es, durmiendo en las aceras y mendigando en las calles de Mataró, hasta que, finalmente, una afección pulmonar provocada por el tabaco termina con su vida a los 55 años de edad, un día de 1998. Fue uno de los mayores asesinos, si no el mayor de nuestro país. Terminó con la vida de muchos inocentes, a los cuales no se conformaba solo con matar, sino que profanaba y abusaba de sus cuerpos, incluso después de muertos, sin escrúpulos, sin empatía y casi sin memoria para poder recordar dónde enterró o se deshizo de ellos. Tras ser detenido, más allá de conceder paz a la memoria y familiares de las víctimas, con sus relatos y su actitud trajo terror, pánico y agonía, y aún así, con todo esto, nunca fue juzgado, por lo que nunca se otorgó justicia, ni la de los vivos ni la de los muertos. Él decidió cuándo y cómo, y finalmente terminó su vida como lo que fue, un ser oculto y abandonado en la soledad de un callejón que acechaba sin que nadie se hubiese percatado siquiera de su presencia. Pero por suerte, la amiga de la guadaña termina dando hasta con las sombras. Soy Triunarts. Buenas noches.